Es un placer estar en el espacio del libro como representante de Frances Steinberg. Es una doble alegría para la biblioteca, donde 400 hace bibliográfica. Más con algo es hora. Comentario acerca de lo que me en la página 22, una diferencia entre lengua materna y realizarla. También destaco el desarrollo clínico que realizás en estas páginas. Voy a presentar a quienes nos acompañan hoy y en este orden tomarán la palabra. Luego tendremos la posibilidad de dialogar con el autor, con los presentes y también gracias a la colaboración de Alicia Lagarrigue, nuestra directora de Biblioteca y Archivos. Luego el doctor Teresa en función didáctica en APA, de la IPA en China y consultora de COWAP para la región Asia-Pacífico. Es autora del libro China, un nuevo comienzo para el psicoanálisis, del 2012 y reimpreso en el 2015 en Beijing. En este libro se refleja el inicio de la construcción del puente entre China, la IPA y Occidente. Desde los años 1990, donde se comienza la travesía de la enseñanza, transmisión y desarrollo del psicoanálisis en la República Popular China. Muy bien, ahora damos comienzo a los comentarios. Bueno, gracias. Buenas noches. Estamos acostumbrados a mirar a la pantalla y nos vemos a nosotros mismos hoy, lo cual tenemos que hacer el esfuerzo de comunicarnos. Pero bueno, yo titulé a este comentario ¿Cuál es la puerta de entrada a un libro? Pienso que un libro se lee entrando por diferentes puertas y ventanas. Si nos atrae, seguimos leyendo, de lo contrario, si no nos atrae, lo dejamos de lado. Por lo tanto, un libro nos tiene que despertar deseo de avanzar con él, a veces en un camino directo desde el principio al final, y otras a través de laberintos de la imaginación, yendo y viniendo por sus partes.
A su vez, el libro debe dejarse penetrar como mujer en el coito. Así, un libro nos escenifica lo primario de la relación enigmática entre los progenitores. Pero ¿quiénes son los progenitores de un libro? ¿Cuáles? El autor y sus marcas. Entonces voy a relatar cómo leí y releí este libro. Primero lo tomé en mis manos y mis ojos se posaron en la tapa y en sus imágenes. Luego me detuve en el título, multilingüismo en la clínica psicoanalítica y en la escritura, y en el autor, por lo cual imagen y nombre propio dieron comienzo a una lectura interesada. Al tenerlo en las manos, un libro se puede manipular, darlo vuelta, investigarlo como un niño curioso. Así hice, lo di vuelta y leí la contratapa, en donde me encontré con lo siguiente. El multilingüismo es un campo sintomático. Esta idea me llevó a pensar que si hay algo que iguala a los seres humanos, es lo que Freud denominó inhibición, síntoma y angustia, y Lacan, síntoma. Considero a este libro un síntoma, un nudo que abrocha, y voy a mostrar después por qué. Volví a la tapa, la que presenta la Torre de Babel, cuadro de Pieter Bruegel de 1563, lo cual ya nos anuncia que esa Torre de Babel está caída y se derrumbó para siempre. La caída de la Torre de Babel es también la caída del falo omnipotente, del todismo, al cual regresamos en los sueños o en las arbitrariedades sociales como los exterminios. Entonces, la caída de la Torre de Babel, de donde surgieron las lenguas, inscribió a la lengua materna como perdida. Me arriesgo a decir, a pensar, que el objeto perdido de Freud es para mí la lengua materna, en tanto al hablarla ya es otra. Entonces, si la lengua materna está perdida por el solo hecho de hablar, de alienarnos al lenguaje y apropiarnos de la palabra, ¿no será que la lengua materna es una ilusión? Aún los que hablamos la misma lengua, cada uno lo hace a su modo, con su propio ritmo, su propia entonación, con otra intención y sedimentando en su inconsciente otros significantes y letras. La lengua materna es el duelo por lo imposible de decir y también la ilusión de que haya una lengua. Un lector interesado lee el prólogo, en este caso de Santiago Kovadlov, quien por cierto escribe muy bien en su propia lengua literaria, porque el literato crea su propia lengua y en ese prólogo leo que el sujeto se distancia de la lengua materna dada la sobrecarga que esto implica. Y es así, la sobrecarga de lo incestuoso demanda, exige un intenso trabajo de duelo de separarse del cuerpo de la lengua materna, porque no hay lengua sin cuerpo, y no hay cuerpo que no esté atravesado por los significantes, que proviniendo de lo materno, están interceptados por los nombres del Padre. Ya no podrá haber uno, ni siquiera para la significación de un sujeto, salvo en la psicosis y la segregación. Cuando no se duela, cuando no se la duela, se torna traumática y ajena. Por ejemplo, hay ejemplos de escritores que dejaron de escribir en su lengua porque ésta estaba relacionada con el exterminio. Así que Artés dejó de escribir en húngaro y otros dejaron de escribir en alemán. Aprender otro idioma es un exilio a un territorio desconocido, a un territorio otro, y es también una conquista, ya que a la otra lengua segunda
hay que colonizarla al mismo tiempo que se la incorpora. ¿No es entonces la segunda lengua y no la primera la lengua madre de nuevas significaciones para el sujeto? ¿No es en un análisis que se adquiere otra lengua materna? Vuelvo a la portada para detenerme en el nombre del autor, a quien agradezco haberme invitado a esta presentación. Juan Tezón es un amigo y le reconozco conocimientos y sentimientos éticos. Siendo el mismo bilingüe, pienso que hay mucho de él en este libro, tanto como parlante del francés como analista en francés. Homofónicamente, así como interpretaba Lacan, así como escuchamos en atención flotante, francés se escucha como franco es. Y pienso que hay franqueza en este libro. ¿Por qué? Lo polisémico, como postura vital, habita en Juan Tezone y eso lo transmite en este libro. Por ejemplo, en la página 15 dice: es en la musicalidad de cada lengua, de cada palabra, que a menudo se juega la expresión del afecto. Solo agregaré a esta frase de Juan que cada lengua con su sonido, cada lengua afectando a nuestro inconsciente, al mismo tiempo que lo constituye, es recibida de modo singular por cada sujeto. No existe habitante de una lengua que la inscriba sin esa marca de singularidad que nos vuelve entonces únicos. ¿En dónde? En el lenguaje y la palabra. Hay otra manera de entrar al mundo desconocido de un libro, por sus epígrafes. Y en este libro los hay muchos y muy buenos. Por ejemplo, la página 17 comienza así: las lenguas difieren no por lo que pueden decir, sino por lo que obligan a decir. Frase de Claude Aguesh, traducida al español por Juan. ¿A qué nos obligan las lenguas? No solo a hablar, sino también a responder a las demandas del otro, y esas demandas son muchas veces sacrificiales. Liberarse de la lengua es también liberarse de las demandas, porque si las palabras no tienen un único significado y se desplazan por la cadena significante hasta encontrar su punto de capitoné, entonces también nos engañan a cada paso de su desplazamiento. Por eso es que decía que quizás sea mejor leer un libro no de corrido, sino El laberinto. No ser engañados por los discursos es una de las cosas cuasi imposibles y que requieren de un esfuerzo intelectual y emocional enorme. Es así que somos engañados por nuestra propia posición discursiva. Un ejemplo es el fanático, que es engañado por su propio discurso, solo que no lo sabe. Una vez que uno entra en un libro y lo habita, se encuentra con sus frases privilegiadas. Rescato una de Juan en la página 19, donde dice: la lengua de la madre no es la que ella habla, sino la que ella desea. Y así es el deseo de hijo el que hace hablar a una madre, hijo que primero es falo y luego cuerpo propio. Hablar siempre es una cuestión del deseo, y el deseo es hablar. Algo más. En el título aparece la escritura. Me identifico con Juan porque algunos no podemos dejar de escribir. Me incluyo en esta serie que Juan Tezone sostiene. No podemos dejar de decir, y lo escrito es la marca de decires que atraviesan nuestro cuerpo, que si no se ponen en letras, enloquecemos. La locura es eso, no poder desembarazarnos de letras, de trazas, de goces primarios. Así lo atestigua Joyce. Y el libro sigue su camino porque un libro transita. No siempre es explícito su rumbo y hay que esperar hasta el final, que es otro punto de capitoné, o sea, su puerta de salida y a veces de entrada, a lo diferente, a lo que difiere, a lo que se posterga,
postergar una elaboración que está en trámite, tramitándose. En el final, Tezones se despide en duelo por sus escritores favoritos y al celebrarlos se va con ellos para no abandonarlos. Con ellos cierra una escritura hasta que abra la escritura de otro libro. Un libro es un síntoma. Y así finaliza este hermoso libro que recomiendo leer. Termina con una frase de Pontalí. Felizmente pasé la edad de disertaciones con conclusión obligatoria. Vale más la perplejidad, incluso si no conduce a ninguna parte. A alguna parte llega este libro. Por lo menos a mí me llegó al corazón. Muchas gracias. Muy lindo. Gracias, Mildred. Muy lindo el trabajo. Gracias. Seguimos, Adolfo. ¿Qué pasó esto? Espera. Y saco cosas del medio para no entorpecer ni tirar nada. ¿Alguien sabe alemán acá? Encontré esta foto en Facebook. La traduzco. Le dice, ¿por qué se llama lengua materna? Y le digo literalmente y después, digamos, porque no se puede traducir literalmente, y dice, porque papá no tiene nada para decir. Pero digamos, el significado que siente un alemán es, papá ni pincha ni corta, no tiene ni voz ni voto. Bueno, pero Suerte no es así. no sabemos. Es caso por caso. Caso por caso. Está bien, ese caso. Bueno. Este libro lo leí 3 veces. ¿Por qué? Me tocó muy profundamente. En primer lugar, porque me hizo, digamos, titular muchos aspectos de mi vida, que ustedes saben, cuando se titula algo, cambia, digamos, toda la percepción de eso que se titula. En segundo lugar, es la primera vez que leo un libro donde metapsicológicamente es muy profundo y al mismo tiempo, creo, no sé si hay otros, donde un caso clínico es presentado en varios capítulos. Es maravilloso. Y en tercer lugar, cuando hablo de la escritura, 2 de las personas que me mencionan están muy cercanas a mí. Una de ellas fue la esposa de un amigo de toda la vida, Silvia Goppenheim. No sé si lo llegaste a conocer a Jorge Menéndez. No. Bueno, fue un amigo de toda la vida. Así que por esas 3 cosas, digamos, me impactó profundamente. Incluso llegué a pensar, este libro fue escrito para mí. Y entonces lo leí varias veces, 3 veces, digamos, para no hablar totalmente de mí. Pero voy a empezar a hablar de mí. Me di cuenta que yo nací en una familia multilingüe. Primero, el primer idioma que escuché en mi vida fue el alemán. El segundo el castellano y el tercero el yiddish. Y el cuarto el francés. ¿Por qué ocurrió esto? Yo nací en Ámsterdam, mis padres en el idioma alemán me hablaban alemán. Después vinimos a la Argentina. Vinimos a la Argentina gracias a mi madre. Yo creo que una vez lo conté, que es una de las razones por qué soy psicoanalista. Yo nací en el 37 en Ámsterdam. Mi madre un día sueña que un águila se le tira encima. Le dice un águila se le tira encima. Lo llama mi padre y dice, mira, he soñado esto. Esto quiere decir que los alemanes van a venir a Ámsterdam y los judíos la vamos a pasar mal. Y lo habrá dicho con tanta convicción que nos vinimos a la Argentina. Y por eso hoy puedo comentarte tu libro. Cuando se enteraron del Holocausto, dejaron de hablar el alemán y empezaron a hablar el yiddish. 1 año y medio. Hay otra casualidad más. Vine en el mismo buque que venía Garma. Mi hijo que tiene alma de investigador, investigó todas esas cosas. Claro, Garman en la clase primera, nosotros en la tercera. No, pero aparte, éramos una familia multilingüe, porque muchas veces estábamos en la mesa y mi madre quería decirle algo a mi padre para que nosotros no entendiéramos y le hablaba en holandés. Y muchas veces cuando
quería darle una sorpresa a mi padre, que mi padre no se enterara, nos hablaba a mi hermano y a mí en francés. Así que bueno, pero cuando vi el título multilingüe, esto tiene que ver conmigo. ¿Entienden? Bueno, claro, claro, yo claro, claro. Digamos, esto está medio así irregular porque fueron varias cosas y que lo voy leyendo más o menos como lo escribí. Otra cosa más. Como yo nací hace como ya 87, 88 años, en aquella época las calles eran seguros, de tal manera que a los 4 años ya los chicos podían ir a la vereda, que no había ningún peligro, ¿no? Entonces yo salía a la calle. Mi madre empezó a notar que todos los días faltaba frutas en la heladera. Se dio cuenta que era yo. Como no podía, no entendía el idioma con el que me hablaban, intercambiaba con las frutas. Así que bueno, no sé qué relación tendrá las frutas con el multilingüismo, pero es la forma de comunicar, de comunicarme, sí. Es fructífero, sí. Bueno, creo que debemos preguntarnos si el pasaje de una lengua a otra es una pérdida o una riqueza, si es un duelo o una cópula fecunda. Noam Chomsky nos dice, las sociedades monolingües lo son a costa, y escuchen lo que dice, del asesinato de otras lenguas. Y el prototipo es la diversidad de lenguas. Pero dice algo más y me parece notable, que aún en los espacios monolingüísticos emergen casi como otra lengua los dialectos. Esto me parece importantísimo. ¿Sí? Claro. Yo recuerdo que en el año 2000 estuve en los Estados Generales del psicoanálisis, ¿no? Y era una convocatoria en 4 idiomas, en inglés, francés, alemán y español. Lo primero que dije en mi presentación, estaba en una mesa con Eric Porsche, dije, mire, que había leído las 4 convocatorias y que en el fondo ninguno decían lo mismo, creyendo traducir una a la otra. Es decir, me adelanto un poco, los idiomas son sistemas de pensamiento. Los que hablamos de varios idiomas sabemos. Y después estuve pensando que nuestro idioma, el español, es antianalítico. En serio, pues, por 2 razones. Una, el alemán, el Nachtraglichkeit forma parte del idioma alemán. Y para dar un ejemplo a la gente que no domina las lenguas, yo en castellano digo, te amo, Juana, por ejemplo, ¿no? Te amo, Juana. En alemán, ich liebe dich. Yo amo y recién cuando termina la oración sabemos a quién amo. Lo hago en una frase corta para que se entienda. El alemán es un idioma con Nachtraglichkeit. El castellano no. Pero hay algo más. Nuestro idioma es causalista. Yo puedo decir, mire, llegué tarde a la reunión porque pinché la goma. Ni en inglés, ni en alemán se dice así. Dice la goma está chata, ¿no? The wheel is shit. Y acá, aunque la causa el 99,99% sea la pinchadura. Creo que es una advertencia que hay que tomar en cuenta, ¿no? No sé cómo es en francés. Flat tire, sí. The wheel is shit. Bueno. Después recordé varios casos, por ejemplo, ¿se acuerdan de Ana O? Ana O perdió su lengua materna, extraordinario. Solo podía hablar en inglés. Es extraordinario, la llamada lengua materna, digamos, ese baño de sonidos en el que nació, de acuerdo, digamos, a la patología que sufría, la perdió, ¿no? Bueno, vos hablas mucho del sonido de la lengua, lo cual también me trajo otros pensamientos. El sonido de la lengua, el chico lo percibe aún desde el feto. ¿No será ese el origen de la pasión por la música? Que es una pasión universal. Y al mismo tiempo la música tiene el mismo grado de eternidad que la poesía. Nosotros podemos leer un poema toda la vida. Podemos escuchar música toda la vida. Un libro no, un libro lo leeremos 1 o 2 veces. Un erudito 10 veces, ¿no? Claro, es un idioma, pero... No requiere la oración intelectual. Claro, pero aparte, como decís vos, es la portadora del afecto. Bueno,
Después vos me nombrás a Beckett, ¿no? Hay dos teorías de por qué Beckett cambió de idioma. Una es porque era el secretario de Joyce y quería desprenderse de esa ligadura, y la más conocida es que era la lengua de la madre. Después voy a decir qué importancia tiene esto. Otra forma donde encontré el multilingüismo. Yo tengo mucha familia en Israel. Y por ejemplo, en una reunión, en una mesa larga, donde hay 40 personas, les digo los idiomas que se hablan. Se habla el hebreo, el yiddish, el español, el inglés, francés, el ruso y el polaco. Nadie entiende todos los idiomas, salvo mi madre que hablaba 10 idiomas e incluso el esperanto. Pero si uno... No solo que nos saca el apetito, que si uno lo viera de afuera, parecería que estuvieran todos hablando y comprendiéndose. Es decir, los temas circulaban de uno a otro idioma. Es extraordinaria esa experiencia que tuve. Pero circulaban los temas, no es que cada uno hablara en su idioma de algo distinto. O sea, de alguna manera el tema ese que en ese momento, pero no solamente la música, el tema del que se hablaba saltaba de una mesa a otra, de un idioma a otro. Es extraordinario eso. Bueno, todo esto lo digo porque nosotros somos practicantes de la palabra, ¿no? Como Tesson escribía acá, enfatiza literal y metapsicológicamente el tema de los afectos, digo que las palabras dicen más de lo que dicen y se desliza en ellas lo oculto, en el inconsciente, y transportan o son parte de ellas las emociones. En la página 27, para que vean que lo leí 3 veces, a ver qué dice en la página 27. Dice, ahora ven, ¿qué ocurre cuando las representaciones de palabras incluyen más de una lengua? Cuando entre los destinos posibles del afecto se encuentra el recorrido a través de las lenguas. Bueno, es una pregunta que yo te puedo contestar de la siguiente manera, ¿no? Me ha tocado muchas veces, en las supervisiones sobre todo, que los que supervisen creen, por ejemplo, que una palabra, mamá, vieja o madre, es lo mismo. Y yo le digo que no solo que no es lo mismo, sino que tienen, para mi modo de conceptualizar, 3 representaciones de cosas diferentes. Por lo tanto, creo que eso en parte sería una respuesta a la pregunta que vos haces. Después me dirás si estás de acuerdo o no. Otra cosa que también me hizo pensar, ¿no? En relación a las emociones. ¿Qué son las malas palabras? Son las palabras que contienen demasiada emoción. Por eso son malas. No son malas en sí mismos, ¿no? Y eso me hace acordar un chiste de Quino, donde a través del chiste surge lo que quiero decir, ¿no? Hay un chiste donde se ve, está un taxista, atrás tiene 2 monjas, se le cruza un coche, el tipo saca la cabeza y dice, la pecadora que te engendró. Lo cual se puede decir delante de las monjas en vez de decir la puta que los parió, lo cual sería terriblemente emocionante. Entonces, para mí ese es digamos, es uno de los motivos por los cuales las palabras son malas palabras. Bueno, y otra cosa es, fui a un caso que cuenta Maud Manoni, lo leo. Manoni cuenta el caso de un niño de 9 años, con lo que ella denomina autismo secundario, que con determinadas palabras de la madre desarrollaba crisis clásticas, o sea, una expresión de violencia descontrolada, caracterizada por una destrucción impulsiva de objetos y una agresividad contra el entorno cuando un adulto le pedía que comiera correctamente. Dice Maud Manoni, tomamos el riesgo de enviarlo a Inglaterra, a un lugar recomendado por Winnicott y abierto solamente para los normales, pone entre comillas. No solo aprendió inglés en 3 meses, también los significantes que en su lengua materna provocaban las crisis clásticas no tenían en inglés ningún efecto terrorífico de este tipo. La escuela inglesa se tomó su tiempo antes de aceptar a este niño desviado y la preocupación de los maestros era hacerle un lugar entre los normales. Es justamente reconociendo su diferencia como se lo acepta. Hecho,
La fascinación por una lengua extranjera está lejos de ser, como a veces se lo ha sostenido, una captura por un saber que se opondría a la vida. La utilización de una lengua extranjera es entonces una posibilidad de otra investidura que se le ofrece al sujeto, que entonces puede autorizarse en una lengua extranjera a encontrar referencias diferentes, porque también se encuentra designado de otro modo, en la medida en que el estatuto de extranjero le es muy útil para sustituirse al estatuto o a la etiqueta de loco. En vez de loco, extranjero. Que en el fondo es lo mismo, alienado, pero cuyas consecuencias son bien diferentes. Acá me acordé también en algo que decía un gran amigo mío, a lo mejor alguno de ustedes lo decía, Rubén Piedimonte, cuando él hablaba del lenguaje, decía que la lengua no solamente es para comunicarse, y él decía que la lengua evoca, invoca, convoca y provoca. Podríamos hacer un desarrollo de cada una de estas palabras. Y voy a finalizar con el episodio de la Torre de Babel. La idea de lengua única o universal se conoce en leyendas de reyes que, deseando saber el lenguaje original de la humanidad, la primera se encuentra en el libro segundo de los 9 libros de la historia de Heródoto, que se los recomiendo, el rey samético del siglo VII a.C. Pero la más conocida es la que se atribuye al rey Jaime IV de Escocia, que vivió entre los años 1473 a 1513. Ordenó que 2 bebés, un niño y una niña, fueran criados por una mujer muda en la isla de Incles, en el fiordo de Forth. Solo había que alimentarlos, cuidarlos, abrigarlos, pero nadie hablarles. ¿Saben cuál fue el resultado? Los chicos murieron. Eran bien alimentados, bien cuidados, ninguna palabra y murieron. Es interesante esto. ¿Sí? ¿Eh? Sí, claro, sí. La confusión de lenguas frente a la fusión mortífera, ¿no? Castigo de Dios o bendición de Dios. La diferencia entre la etimología puede abrir una puerta, la puerta de Dios. Les explico cómo. Cuando los descendientes de Noé eran aún un grupo reducido, hablaban todos la misma lengua. Llegaron a Sumeria y decidieron levantar una torre tan alta que alcanzara el cielo. Dios perturbó estos propósitos y les dio a cada uno una lengua diferente, lo que les hizo imposible comprenderse unos a otros. La Biblia explica que el nombre de Babel deriva del hecho de que Dios confundió las lenguas. Los estudiosos creen que esta es una etimología que los escritores del libro sagrado derivaron de la palabra hebrea balal, cuyo significado es mezclado, mixto o confuso. Pero esta idea puede ser falsa, ya que el nombre de la ciudad en el lenguaje de Babilonia es Bab-Ilú, que significa la puerta de Dios. De Bab-Ilú proviene la palabra hebrea Babel y la griega Babilonia. Cada etimología nos conduce a distintos sentidos. La primera, la confusión de lenguas, el castigo por la soberbia de los hombres y todo lo que vos decís del uno, etc. La segunda engendra en nosotros la idea de que la multiplicidad de lenguas es la puerta de Dios. La riqueza, el esfuerzo de comunicarse, la constatación de que mi semejante es otro, que no se confunde en una unidad absoluta y mortífera de índole narcisística mediada por una lengua única universal. He escuchado que el estudioso Leibovitz, en un libro titulado Breves Lecciones Bíblicas, comenta esto, ¿no? Esta interpretación que coincide con la de Sone, que no es rabino, pero llega metapsicológicamente a la misma conclusión. Listo. Me hiciste acordar ¿Qué te hice acordar? que en hebreo es levalbel, confundir. Sí. El mismo yo. Sí, la misma raíz. Y eso es, la leyenda dice, el mito,
que la idea era confundir a los operarios para que no se llegue a la puerta del cielo. Claro, pero los que estudiosos de la etimología dicen que hay una palabra, no del hebreo, sino del babilonio, donde Babilú significa la puerta de Dios, o sea, la apertura, digamos, a la valorización de la diversidad como riqueza espiritual y material. ¿Eh? Y un poco lo que Sone lo dice más psicoanalíticamente que yo. Gracias, Adolfo, muy profundo y muy ágil tu presentación. Ahora le damos la palabra a Teresa. Bueno, en primer lugar, agradecer a Juan por su afectuosa invitación a dialogar sobre la riqueza de este libro. A la biblioteca, por la labor que realizan, realmente muy valiosa, y desde ya a la presidenta de APA por presidir este encuentro y por las muy interesantes puntuaciones que realizó. El avance de nuestra época, y también les digo que yo también creí que me lo escribió para mí. Bueno, para nosotros dos. Somos dos. Somos dos. Somos todos hijos de inmigrantes. Sí. Claro, Sí. claro, 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 De claro, inmigrantes. claro, claro. Bueno, el avance tecnológico de nuestra época se extiende día a día sus efectos hacia todas las áreas del accionar humano. Nos ha quitado algunas cosas y nos brinda otras. A través del mundo digital, hoy vencemos distancias y nos comunicamos con países muy lejanos, una nueva modalidad transcultural, un nuevo lenguaje que nos permite enseñar, aprender, en definitiva, interactuar en múltiples idiomas y en distintos marcos culturales. Desde la perspectiva psicoanalítica, el lenguaje, la lengua y el habla atañen al corazón mismo del ser humano, como se viene diciendo, marcando el origen de su constitución y su distinción como ser simbólico dentro de cada cultura. Desde nuestro advenimiento al mundo simbólico, las palabras quedan ligadas a las representaciones, a los afectos, a la sexualidad, es decir, a la construcción del inconsciente. Las redes de este inconsciente se tejen a partir del trauma originario, del dolor de la pérdida, del duelo, la sustitución, y a las que se suman los mecanismos de defensa frente a lo real del trauma. La temática del multilingüismo, en tanto núcleo de los procesos interculturales y transculturales, hunde sus raíces en los orígenes mismos del movimiento psicoanalítico y sus vicisitudes. La Viena de Freud, como todos sabemos, se caracterizó por un notable cosmopolitismo donde el entrecruzamiento de culturas y lenguas era parte de la vida cotidiana. Freud era multilingüe y también no fueron muchos de los pioneros del psicoanálisis quienes nos transmitieron los desarrollos freudianos, así como sus propias elaboraciones, teñidas de acuerdos y disidencias. Aquellos pioneros se distinguieron por su vasto bagaje cultural en el que junto a la historia, la filosofía, la literatura y la mitología se incluía la lingüística y el dominio de varios idiomas, algo que en ese contexto no constituía una excepción, sino la norma. La APA, pionera en el desarrollo del psicoanálisis en Sudamérica, suma hoy a sus presentaciones científicas las reflexiones, experiencias y desarrollos del autor de este valioso libro. En torno a él dialogamos analistas comprometidos con el intercambio y la investigación de las perspectivas psicoanalíticas, de los procesos interculturales y transculturales del multilingüismo, especialmente aquellos que continuamos trabajando en otras áreas muy diferentes de la cultura.
Oriente, Occidente. En torno a él decía que dialogamos muchos analistas y muchos de nosotros estamos atravesados también, no solo en nuestra vida profesional, sino en nuestra vida en general. De hecho, ya en el año 2000, en la APA, organizamos un grupo de investigación sobre multilingüismo que estaba integrado por 70 analistas que hablaban 17 lenguas diferentes. ¿Cuántos? ¿70? 70. No todos participaban, el grupo lo coordinaba, me invitaron a coordinarlo. Éramos un grupo numeroso, no todos los 70 estaban en el grupo, pero se hizo un estudio estadístico y eran 70. Y se hablaban 17, ahora no sé cómo será porque pasaron 20 años, pero se hablaban 17 idiomas. 17. Sí. Perdón, no es que uno hablaba 17, sino que... No, no. Okay. Alguno hablaba 3, 4, otro 2, otro 5, pero era un grupo realmente fabuloso. Lo que pasa, ¿Publicaron algo? presentamos en simposio Ah. en el año 20, Ujú. hace 25 años, en el año 2000, Ajá. hace 25 años. Sí, Y yo era más joven. todos Todos. éramos chiquitos. Desde el punto de vista lingüístico, Juan distingue entre quienes denominamos multilingües, personas que pueden utilizar más de un idioma, y aquellos que adquieren varias lenguas de manera simultánea durante la infancia, en contraste con los que aprendieron posteriormente, apoyándose en el sistema de traducción, los políglotas. ¿Mm? Es un concepto que desarrolló Martinelli. Sí, sí, Canestri, sé porque yo prologué su libro. Sí, sí, sí. Sé que está en ese libro porque tuve el gusto y el placer de prologarlo a la versión en español. Ese libro fue traducido a muchas lenguas, no sé si 7, 6, 7, pero muchas lenguas. El de Amati Meller, Canestri y Argentieri. Y es un libro valioso. Y bueno, sí, sé que está ahí porque el prólogo lo escribí yo, lo escribió Otto Kemper y Jorge me invitó a mí a prologarlo. Eran épocas en que 20 años atrás, 25, yo estaba ya trabajando en China. En su ensayo, Juan conjuga con exquisita riqueza y atractivos giros literarios la rigurosidad, no, acá no sé qué puse, en ese campo dinámico cuyo, no importa, me lo salteo, central se asienta en el valor de la transferencia, nos confronta con el sufrimiento, el dolor, la alegría, el placer y el goce que como una danza babélica impactan en nuestra contratransferencia con nuestros pacientes. Así nos acerca a historias singulares como la de Luciano, promoviendo preguntas y trazando, como él mismo lo señala, un camino que se hace al andar o desde una de las lenguas y culturas que me habitan, un Tao, un trayecto que se recorre sin anticipación, tal como Juan lo muestra en el caso de Luciano. En su abordaje del fascinante tema de la lengua materna, Juan nos invita a evocar y recorrer esta cuestión desde los inicios mismos de la teoría freudiana. En 1897, en una carta a Wilhelm Fliess, Freud denominó metafóricamente mi bruja metapsicología a su intento de describir en profundidad los procesos psíquicos de las dos tópicas, ¿no? De la primera y de la segunda, con la que universalizó la concepción del aparato psíquico. Muchos autores retomaron esta expresión, la bruja metapsicología, como símbolo de la ambigüedad inherente al psicoanálisis. Laplanche subraya que, si bien la metapsicología es necesaria,
debe mantenerse anclada en la experiencia clínica. André Green, por su parte, la evoca para hablar de la potencia imaginativa del pensamiento freudiano, que nunca se deja atrapar del todo por la lógica racional. De este modo surge una pregunta inevitable. ¿Existiría un aparato psíquico diferente en el sujeto multilingüe? Es una pregunta que permanece cuando vas conociendo otras culturas. En relación a la lengua materna, antes de que el niño, voy tomando así partes porque es tanto lo que uno quisiera hablar de este libro. Es verdad. ¿Viste? Para no, Es verdad, sí, es verdad. Sí. es verdad. Sí, Por eso- hay un montón de cosas que ¿Querés dejé de hablar ver. sobre, qué sé yo, el proyecto, la nostalgia? No podés, te quedás Bueno, como te quedás con la Mm. ese resto que sigue produciendo. Antes de que el niño comprenda el sentido de las palabras, ya se encuentra inmerso en una corriente sonora que lo envuelve. Se mencionó acá. Es la voz materna o la del otro, primordial, la que inaugura el primer espacio psíquico hecho de ritmo, melodía y pausas. En esa envoltura sonora, el sujeto comienza a constituirse. La voz es el primer signo de presencia, el llamado que responde al grito y transforma la pura necesidad en demanda. En 1895 Freud situó por decir esa fecha, ¿no?, la experiencia de satisfacción como el momento inaugural del psiquismo, donde la respuesta del otro deja una huella. Lacan retomará esta idea que tan bien disertó Mirta sobre la lengua. La lengua, esto que antecede al sujeto y lo marca desde el inicio. Desde el inicio, la voz del otro introduce el orden del significante, que antes de organizarse en palabras, actúa como una materia afectiva, una sonoridad que sostiene el cuerpo. La lengua materna cumple aquí una función de continente. Su ritmo y musicalidad conforman un útero sonoro, como lo denominan Siet, en 1987, que envuelve al infans y le ofrece una primera forma de representación. A través de esa voz, el niño comienza a reconocer un adentro y un afuera, un silencio y una respuesta. Así la lengua materna se convierte en el primer tejido simbólico donde el yo empieza a delinearse. Lacan denominará la lengua, la langue, a esa dimensión del lenguaje anterior al sentido, donde lo pulsional y lo sonoro se entrelazan. En ella se alojan los ecos del cuerpo, las marcas de goce que el sujeto intentará luego traducir en palabras. Por eso, hablar la lengua materna o evocarla es volver a ese espacio inaugural donde el lenguaje fue, antes que código, presencia y resonancia. Cada palabra pronunciada porta esa memoria de sonidos primarios. La lengua materna no solo comunica, constituye. Es el lugar donde el sujeto escuchado y nombrado comienza a existir. Derrida, en el monolingüismo del otro, subraya que el de en la expresión, la lengua de la madre, no indica propiedad, sino procedencia. La lengua proviene de otro. Y esta frase está en tu libro, pero yo no me acordaba si estaba en el tuyo o en el de Amati Meller, por eso, ¿no? Vos lo retomás de Derrida y claro, ya está en el libro, está escrito. También claro, y en el libro de Amati, Sigurd también está, me parece, pero me pareció fantástico.
Juan señala que este pasaje supone un corte con el cuerpo materno, la fusión inicial, el abandono de esa lengua de comprensión perfecta, ejemplificado en el caso de una... yo tengo un ejemplo de un paciente monolingüe de muchos años de análisis, que él siempre le retornaba un recuerdo y además se lo contaba a la madre de que él hasta los 4 años no habló, todo señalaba con el dedo y la madre traducía. No había corte, no podía. Y no podía aprender inglés. Es una persona que tiene un puesto jerárquico alto, un ingeniero en una empresa multinacional que necesitaba tener inglés, que necesitaba viajar, reunirse, ¿no? Y no podía aprender inglés, por más que intentaba hacer cursos y todo eso. Sí. Bueno, este era un ejemplo que en la clínica tuvo esta implicancia. El trabajo sobre esto y sobre el corte, la relación con la madre, una relación, te diría, media terrible, hizo que de a poquito se fuera abriendo y empezó a estudiar inglés. Ahora ya es un hombre grande, ya está en análisis de hace muchos años. Y bueno, y empezó a estudiar con dificultad, pero pudo dejar esa lengua materna, imposible de separarse de ella para poder acceder a otro idioma, otra lengua. Ese corte implica la intervención de un tercero. En el devenir del análisis de Luciano, el interjuego entre las palabras en su lengua materna, el italiano, y la lengua de su análisis, el francés, se despliega en vertientes transferenciales y de seducción hacia su analista, quien también utiliza el francés como lengua extranjera. Frende la denomina Freud en alemán. Allí aparece la instancia paterna como apertura al deseo. Comienza a aparecer. Quisiera destacar un aspecto esencial de toda lengua, su sonoridad, como vengo diciendo. La musicalidad de una lengua trasciende todo contenido semántico o gramatical. Por ejemplo, la lengua china combina varios elementos. El sinograma, que todo el mundo lo llama ideograma, pero la Real Academia lo está denominando sinograma, porque sino es chino, tiene elementos visuales, pictográficos y auditivos. ¿Qué? Auditivos. Auditivo. ¿Por qué? Por sus 4 tonos. La lengua china, para poderla aprender, tenés que aprender primero los tonos. Tiene 4 tonos. Si yo digo ma, 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 digo diferentes cosas. Son los 4 tonos. Digo blanco, caballo, mamá. Tiene una sonoridad diferente. Y también es contextual, como dice Juan. ¿Por qué? No hay abecedario, no existe abecedario. Existen trazos. El sinograma o ideograma está compuesto por trazos. Cuando se escribe en chino y se hace un trazo para empezar a escribir, por ejemplo, qué sé yo, lo que todo el mundo sabe, ni hao, o sí, viste, gracias, o ni hao, hola. Los trazos tienen que escribirse en la dirección correspondiente. Vos ves un trazo así, no lo podés hacer así.
copiarlo igualito, pero al revés. Porque se nota el trazo. El trazo es así, suponete, ese trazo. Otro trazo es así. No podés empezar de este lado para este lado. Esos tonos le dan, los tonos de esas palabras, le dan el carácter ideográfico. Bueno, a mí me gustaría, bueno, pero no importa, les explico así. Además, carece de conjugaciones verbales. Si yo quiero decir, en español decís yo soy, tú eres, él es, en inglés decís I am, you are, she is. En chino el es no se modifica. Si yo digo yo soy, 我是, 你是, 他是, el shi, el verbo, permanece igual. Solamente el pronombre se modifica. Entonces, bueno, se construye por el contexto. De pronto, en una frase, si yo te pregunto a vos, ni hao ma, como diciendo, ¿cómo estás? Ni es vos, how es bien, ma es una partícula interrogativa. Entonces es como si yo te dijera, ¿vos bien? Viste que a veces acá una dice, ¿vos cómo estás? Y bien, bien. ¿Y vos bien? Bueno, ni hao. Y vos me contestás a mí. ¿Y vos cómo estás? Ni hao ma. El ma es una partícula interrogativa. Pero todo esto se tiene que ver en el contexto de los sonidos, por un lado, y de la escritura, por otro. Por eso es ideo-pictográfico y auditivo. ¿Qué pensaba lo que decía la chino? Totalmente erróneo, un desastre lo que decía Lacan. Los chinos se analizan mejor que nosotros, porque tienen una disponibilidad yoica, introspectiva, que hay ciertos mecanismos de defensa que hacen que se venza la resistencia más fácil, como que entrara más directamente. Vos los ves en una charla, está lleno de gente, y vos estás hablando y de repente vos lo ves así. Y vos decís, se aburrió y se durmió. ¿Viste? No, está pensando. Y de repente está así y hace así. Levanta la mano para decirte, está más despierto que vos, ¿viste? El lenguaje habría más intersticio. Sí, totalmente. Eso te lo quería preguntar a ver qué pensabas, pero bueno, te anticipaste y a lo mejor después podemos decir. Esta riqueza yo la he comprobado en mi propia experiencia de vida, en mi familia, ¿no? Mis orígenes son, yo estoy habitada por varias lenguas. La paterna, que es la lengua china, la materna, que es árabe. Nací en Argentina y me eduqué acá por las circunstancias de mi familia, el español, el inglés, que lo adquirí estando ya de niña, yendo a estudiar, y el francés, no tanto como el inglés, porque también estudié francés en el secundario, un poco algunos cursos. Entonces uno puede realmente sentir estos pasajes, donde por ahí la pregunta es, ¿cuál es mi lengua materna? ¿La de mi papá, chino? ¿La de mi mamá? Claro, Exacto. claro. Parafraseando a Juan, resulta fundamental subrayar que el empleo de una lengua no posee únicamente un valor comunicacional. Es ante todo la expresión de la subjetividad del hablante. Son palabras de él. Inmersa en un complejo sistema
de significados compartidos y no compartidos. Cada idioma es además un sistema de pensamiento, una base de sustentación como una matriz ineludible, desde la cual el sujeto se construye y construye su modo de pensar y de desear. Esta última palabra la agregué yo. Después no escuché la última palabra. Desear. Desear, desear. Él termina en de pensar y yo le agrego y desear. Bueno, ahora hay dos posibilidades. No sé si Juan tiene ganas de comentar algo de estas presentaciones o pasamos a las preguntas o comentarios de las redes. ¿No podemos pasar a cosas que me quedaron en el tintero? ¿Cómo no? Bueno. Después, en cualquier idioma podemos hablar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le doy la palabra a Juan. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes presentes, digamos, a la Comisión de Biblioteca, a Alicia Lagarrigue, a Rita Goinstein, a Benjamin, a Teresa Joan, también a Graciela Steinberg, de haberme dado la posibilidad de justamente de comentar en este libro. Yo debo decirles que cada uno tomó aspectos distintos, obviamente, pero que resonaron, hablando de musicalidad, muy gratamente en mí. Y yo diría, en tono un poquito jocoso, que me dieron ganas de leer mi libro. Te lo recomiendo. Así que esto es muy lindo, ¿no? Se extraña cuando se lee así. Sí, es verdad. Es otro. Respecto, digamos, a lo que, si una pregunta que Teresa retomaba, que yo lo planteo en el libro, si el multilingüe tiene un aparato psíquico distinto al monolingüe, yo sinceramente no lo creo, porque en realidad no existe el monolingüe, ¿no? Y por otro lado, hay al mismo tiempo una pequeña diferencia, que yo lo menciono en el caso clínico de Luciano, donde él podía pasar, yo le dije al inicio de su análisis, si bien nuestro idioma preponderante era el francés, yo le dije que yo no entendía italiano y que eventualmente él lo podía utilizar. Y él lo utilizaba únicamente cuando él citaba a su madre, ¿no? O sea, entre comillas, hacía hablar a su madre. No voy a desarrollar el caso clínico porque sería muy largo. Pero en todo caso, cuando él decía mia mamma, no era exactamente lo mismo que cuando decía ma mère, ¿no? Porque lo que sería la unión de la representación de palabra con la cosa genera una pequeña diferencia. Es ahí donde personalmente veo que puede introducir una pequeña diferencia, porque cuando él decía mia mamma, había una carga incestuosa, con una especie de fuego que lo consumía. En cambio, cuando decía ma mère, era como un circuito pulsional derivado, digamos, ¿no? Como menos agudo. Por eso, él hubiese podido, por ejemplo, buscar en la ciudad de París, donde transcurrió, digamos, este análisis, un analista italohablante, digamos, ¿no? Sin embargo, no lo hizo. Claro, O sea, vos lo decís ahí. no vos lo hubiera decís. podido, creo, hacer todos sus análisis en italiano. Tenía que pasar por otro idioma menos incestuoso, menos candente para poder analizarse. Bueno, habría muchas cosas más para decir, pero no quiero monopolizar la palabra. Alicia. Te quería decir 2 o 3 cosas, si me dejas. Una, yo tuve una paciente alemana, pero que quería analizarse en castellano. Trabajaba muy bien, asociaba muy bien. Un día me cuenta un sueño, dice que va al correo y había habido un robo. Y no podía asociar. Y se me ocurre decirle, ¿lo soñaron en castellano o en alemán? No, en alemán. ¿Y cómo se dice correo en alemán? No usé una palabra nada, die Stafete, que es estafeta, ¿no? Pero la asociación era estafa. Era la época de la hiperinflación, donde uno tenía que, ¿cómo se llama? Aumentar los honorarios en cada mes, quizás, ¿no? Y ella se rió y me dice, bueno, cuando usted me dijo de los honorarios, yo pensé que estafa, pero no se lo iba a decir, pero me lo dijo en el sueño. Otra cosa, fíjense en ustedes, ¿no? Hay una palabra, hay un dicho de Freud, que es Wo es wahr, soll ich werden.
Miren la traducción que yo hago para mí mismo. Donde era, ahora soy, siendo ahora yo, sin dejar de ser el de antes, cuando no era. Así resuena a mí, digamos, esto, no resuena así tan científico como se lo traduje. No, se lo vuelvo a leer. Donde era, o sea, un lugar indefinido, ahora soy. Siendo ahora yo, sin dejar de ser el de antes, cuando no era. Algún día lo voy a escribir, a lo mejor para la época. Eso es muy, muy interesante, por ejemplo, yo escribí un libro sobre los nombres de pila, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, en Vietnam está primero el nombre, digamos, de nacimiento que le atribuyen los padres, pero después, en cada etapa de la vida, el sujeto va cambiando de nombre. En la adolescencia, en la adultez, porque es el mismo y no es el mismo. Claro. Un poco lo que vos decías. Incluso cuando la persona muere, los deudos le atribuyen otro nombre, con lo cual lo nombran, ¿no? Y quería contar una anécdota que me parece muy, muy interesante, que contó en su seminario Joyce McDougall, que es la siguiente. Ella estaba analizando, ustedes recuerdan, Joyce McDougall, neozelandesa, de lengua materna inglesa, trabajando en Francia. Estaba analizando un paciente cuya lengua materna era el árabe. O sea que el francés no era el idioma en común, pero no era el idioma materno de ninguno de los dos. Y en determinado momento, este hombre que estaba descrito por ella como un hombre muy refinado, muy culto, muy bien educado, empezó a decir en francés una serie de palabras obscenas que a ella le sorprendieron. Y entonces, aunque ella no sabía árabe, le pide, perdón, dice, ¿usted me podría repetir lo mismo en árabe? El tipo se quedó mudo y le dice, yo no podría nunca decir eso a una dama. Yo quería traer algunas cuestiones que me parece que como preguntas, ¿no? Porque me pasó escuchándolos, que por cierto estuvieron muy ricos, tanto Adolfo como Teresa, pero me pasó lo siguiente. ¿Es lo mismo multilingüismo que hablar muchas lenguas? Para mí no. Porque uno puede hablar muchos idiomas y no ser multilingüista. Uno puede ser políglota y no ser multilingüista. Exacto. ¿Pero por qué? Porque es el tiempo de inscripción en el psiquismo. El políglota aprende a hablar la lengua en estilo traducción. Por ejemplo, yo hablo inglés, pero no soy, Bueno, no la adquirí. Esas son las respuestas, discúlpame, ¿no? las clásicas. Sí. Un multilingüista es el que puede leer muchos autores. Un multilingüista es el que puede trabajar distintos analistas, Lacan, Freud, Winnicott. Un multilingüista es, porque uno puede hablar muchas lenguas y estar muy cerrado. Multilingüismo es leer, multilingüismo es escribir, no es hablar idiomas. Un fanático habla su propio idioma y siempre el mismo, aunque sepa muchos idiomas. Y nosotros tenemos muchas versiones, somos multilingüistas en el sentido de todos los autores psicoanalíticos que nos atraviesan. Y a lo mejor somos monoidiomáticos. Entonces les voy a contar un sueño. ¿Tuyo? Sí. Soñé que yo recitaba toda una poesía en yiddish. La poesía era extensa y la recitaba toda en yiddish. Cuando me desperté, no sé qué poesía era, ni me acuerdo, ni la puedo repetir, ¿no? Y ahí voy a retomar algo que traía Teresa. Vos hablabas de las marcas de goce y su relación con lo pulsional. En mi libro yo trabajo lo prepulsional. ¿Qué libro es?
El de transformaciones. Hago toda la metapsicología de lo primario. Y lo prepulsional, si bien está esbozado en muchos autores, no está dicho así en nadie. ¿No? ¿Está dicho? Así, por ninguno. Bueno, yo lo empecé a decir, pero tiene que ver con esas trazas de goce que no son prepulsionales, porque la pulsión también requiere de un tiempo para constituirse. Sí. Claro, bueno, entonces digo, hay también un idioma, ¿no? Porque ¿cómo decodifico este sueño? Hablaban mis abuelos. Y eso son marcas, son las trazas. Lacan habla de las trazas, ¿no? Son trazas que no, aunque yo recite la poesía en mi sueño, ¿no? No tienen ninguna posibilidad de acceder a la palabra. En ese sentido, si me permitís agregar algo, hay un estudio que yo menciono en el libro, que los bebés recién nacidos, se hizo un estudio con bebés recién nacidos en Francia y bebés recién nacidos en Alemania, y no tenían la misma melodía, el llanto del bebé. No tienen la misma. Tenía en un idioma una melodía ascendente y en el otro idioma una melodía descendente, ¿no? Que quizás es un poco lo que vos estabas diciendo. Y la lengua materna, si me permiten extrapolarme, esto todavía no lo escribí, lo digo ahora. La lengua materna es el balbuceo que el bebé escucha de sí mismo, solo que no lo puede codificar como un idioma. No puede semantizar. Pero escucha su propio, todos sus sonidos propioceptivos, todos los sonidos, porque no solo recibe lo de afuera, recibe lo de su propio cuerpo, sus gasecitos tienen ruido, su balbuceo, su panza, su colita, ¿no? Entonces, esa es la lengua materna, no la de la madre, la del propio cuerpo cuando todavía no es cuerpo. Lo voy a escribir, les prometo. Claro. En relación a lo que Juan dijo de Joyce McDougall, ¿no? Que le pidió que lo dijera en árabe y dijo, no, eso en árabe no lo puedo decir. Yo les cuento también algo, perdonen que haga una autorreferencia, ¿no? Cuando yo comencé a enseñar en China, me copié de Freud y de Lacan en la mostración de pacientes para poderles enseñar a los colegas chinos, ¿no? Y en esa época no había todo lo visual y qué sé yo, así que estaban todos ahí en el aula, todos presentes. Después hubo la tecnología, bueno, que estaban en otros lugares. Y yo estaba entrevistando a una paciente estudiante que estaba internado con un diagnóstico muy grave. No sé si le habían puesto de esquizofrenia o de no sé qué, pero era grave. Yo la entrevisto y porque ellos me presentaban primero el caso clínico, ¿no? Yo leía todo el caso clínico, después llamaban al paciente y lo hacían entrar. En general eran pacientes internados del hospital psiquiátrico. Bueno, ahora te voy a decir, como yo no soy fluida en China, para tener una actividad clara, tipo académica y todo, tenía que hablar en inglés o en español. Al principio yo hablaba en español y tenía intérprete en español, pero no estaba tranquila porque poca gente hablaba. Ahora más, pero en aquella época menos. Y de psicoanálisis capaz que traducía cualquier cosa. Entonces dije, voy a hablar en inglés, que es más fácil para ellos y también yo puedo hacerlo. Entonces estaba entrevistándola, era una paciente bulímica, anoréxica, y uno de los colegas me pregunta algo en inglés. Las cosas no sé qué me pregunta, pero la paciente escuchó que este colega me habló en inglés.
y me dijo, Doctor Iván, I want to speak in English with you. Empezó a hablar en inglés porque era un estudiante universitario que sabía inglés, como diciendo, sacame el intérprete del medio. Y entonces empecé a hablar en inglés con ella. Mira, todo lo que habló no lo podía haber dicho en chino nunca, de la sexualidad, de que estaba enamorada y caliente con uno de los médicos de su sector. Cosas que si yo le hubiera dicho, dígamelo todo en chino. No lo podía decir. Además, ¿qué pasaba? Como nadie hablaba inglés en el hospital, ella a los médicos les hablaba en inglés y los hacía morir de bronca porque se peleaba, ¿viste? Hablándole en inglés. Lo que ellos no sabían, que en inglés ella les decía cosas que el chino no se las hubiera podido decir. Eróticas. Era su idioma de libertad. Exactamente, podía usar esta lengua extranjera para poder decir lo indecible de su lengua Eso materna era, o de su claro. lengua propia, ¿no? Llamémosla transitoriamente materna. Pero fue impresionante porque enseguida la doparon y la dormieron. Porque en esa época, Claro. en esa época se manejaba mucho con medicación, todo era medicación. Hace 25 años. En el hospital psiquiátrico era biologista todo. Entonces esta que viene a despertar con los demonios. Entonces se excitaba esta mujer, esta chica. Y entonces sí, rompía cosas o hacía cosas. Era una histérica grave, no era una esquizofrénica. Era una histérica grave, que tenía ciertas alucinaciones, pero la estructura no era psicótica. Pero bueno, ella estaba catalogada como el marco psicótico y tenía medicación. Fluoxetin, me acuerdo de la medicación, porque yo Claro, el yo fluoxetin. pedía la medicación. Era de esa, Sí. De esa época. lo que le daba. Hoy también. Al otro día vino así, 2 veces la entrevisté o 3. Al otro día vino toda dormida. Yo dije, esta debe haber estado en la internación. Bueno, lo que quería decir es, en función de lo que comentaste de Joyce McDougall. Yo también conocí a Joyce McDougall en París. No supervisé ni nada. Otra gente amiga supervisó con ella. Un paciente chino que yo tengo en análisis hizo formación en París CERN, y hizo un doctorado o algo así. Ahora está en análisis por entrar a ser candidato. Y está haciendo las entrevistas. Y él sí supervisó con Joyce McDougall, muy lacaniano, así que no sé si lo va a aceptar recontra lacaniano, ¿viste? Porque se formó con gente lacaniana en París, pero no de la época, de otras escuelas. Pero después eligió supervisar conmigo y ahora eligió analizarse. Quisiera comentar una anécdota simpática yo entre algunos trabajos institucionales que tuve en París fue en un servicio de pedopsiquiatría, y había un chico que estaba internado que era mudo, no hablaba, nadie lograba que este chico hablara. Y una colega que no sabía lo que le pasaba a este chico, un día se acerca a la sala y le dice, ¿y vos por qué estás aquí? Y el chico le dice, porque soy mudo. Muy bueno. Qué bueno. Muy bueno. Después, quisiera también mencionar, es muy interesante, un libro que quizás han leído, de Jorge Semprún, La escritura o la vida, que es fabuloso. Jorge Semprún, de origen español, los padres tuvieron que emigrar a Francia en la época de Franco. Él, si bien nació en España, se crió y se educó en Francia. Era estudiante de filosofía en París y formaba parte de la resistencia por el Partido Comunista. Y lo agarran los nazis y lo llevan a Buchenwald,
por comunista y le graban, digamos, los números y la S de España, ¿no? De español. Y él fue liberado cuando llegó el ejército de Patton, los americanos, y fue liberado en el 45. Él no podía escribir lo que él había vivido. Y él dice en su libro, no porque no fuera dicible, sino porque no había podido ser vivible. Y tardó 47 años en poder escribir este libro. Y hablando de la sonoridad, él elige escribir este libro en francés, porque manejaba muy bien el idioma español. Él fue después ministro de Cultura en España de González. Pero sin embargo, elige el francés. Pero en su libro original en francés, muchos fragmentos están en español, están en alemán, algunos en inglés. O sea, va diciendo en el idioma que a él le viene desde el punto de vista afectivo. Y un hecho que a mí me impactó cuando lo leí, es que él cuenta que en un enfrentamiento, siendo el resistente con los alemanes, el enfrentamiento iba a ser a matar o morir, digamos, no había opción. Y de pronto él, escuchando que se acercaba el soldado alemán, escucha que cantaba en alemán La Paloma. Él escucha esta canción de La Paloma y le produce tal efecto que se queda casi paralizado, porque le recuerda la sonoridad de la canción de cuando era niño, ¿no? No aclara qué pasó, él sobrevivió, o sea que probablemente mató al alemán, pero quiero decir el impacto, digamos, sonoro, ¿no? de una canción que estaba cantada en alemán, ni siquiera en español, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas felicitaciones. Laura Orsi te felicita por tu libro, Juan, y dice que son muy interesantes todos los comentarios de la mesa. Paola Marieli dice que es muy bonito tu final de tu comentario, cuando le decís que te llevó al corazón. Y después dice, las malas palabras no están relacionadas con situaciones escatológicas o connotaciones sexuales, ¿no? Es así como una pregunta que ella se hace. Con respecto al... la verdad los comentarios son muy interesantes todos y uno se quedaría... Se ve que el libro les despertó a todos un movimiento interno muy importante, tanto como a vos para escribirlo, y hace que entonces los comentarios tengan una riqueza vivencial que no es la intelectual, ¿no? Como que ustedes pueden transmitir lo que les pasó emotivamente al leerlo. Se dice que la voz, yo pertenezco a la Sociedad Argentina de la Voz, soy cantante y me dedico al estudio de la voz. Hay un antropólogo que dice que la voz se forma, que el bebé va eligiendo en ese balbuceo cuál es la que más le gusta y con cuál se va a quedar. Que la identidad en su voz tiene un pedacito de algo y que ese balbuceo es como un ensayo, a ver cuál le gusta, ¿no? Cómo va a ir generando o gestando esa sonoridad, que para los cantantes la sonoridad tiene que ver con lo emocional, ¿no? Es decir, no es lo mismo una interpretación de una canción en la lengua materna o de la cultura donde uno vive, que la interpretación en una lengua diferente. Y uno lo siente, hay veces que hay cantantes que en una lengua transmiten mejor y en otra no. Entonces uno ahí se pregunta cuál es la lengua materna, ¿no? Sí, porque por ahí no es la lengua específica, pero puede decir lo que vos decís en otro idioma, puede decir lo que en su idioma no puede decir. O sea que el lenguaje, como decía Ortega y Gasset, se había inventado para mentir. Entonces creo que el lenguaje tiene esa posibilidad de que nos permite, como en el teatro, interpretar otros personajes, decir otras cosas, salirnos de nuestra
ir hacia otro lugar donde tenemos permitido, por lo menos internamente, decir cosas que en el lenguaje paterno, por decirlo así, no estaría bien dicho, o tendrían otra connotación emocional, ¿no? Me parece. Yo te quiero felicitar porque realmente me parece muy interesante que hayas traído este tema, que es muy rico y que genera muchísimas preguntas y desafíos. Casi imposible de no ser un poco autorreferente, ¿no? Porque Claro. lo toca uno en su interioridad. Sí, sí, sí. Al autor y a los lectores. Pero todos, de alguna manera, Otros idiomas también. otros orígenes. Esto está ligado a las inmigraciones, la mayoría, y padres y orígenes de diferentes lenguas. Y además, los mismos idiomas eran pronunciados de forma diferente de acuerdo al lugar de donde venían. Por ejemplo, tomemos el Yiddish, ¿no? El Yiddish en Polonia se pronuncia de una manera, en Lituania de otra, en Rusia de otra, y en Francia de otra. O sea, Hay el mismo. chistes sobre eso. Claro. Pues hay que contar los cenillos, así que los No, digo, no. Chile O tiene 56 nacionalidades, tiene dialectos. Los que tenemos origen Han, es el grupo más grande, Han, Han, H-A-N, Han. Es toda una historia, la dinastía no te voy a contar ahora. Pero es el idioma oficial, el mandarín. Lo que la Sí. gente dice, habla mandarín. Pero el cantonés no se entiende. La gente que habla mandarín, ponele el norte, vamos a decir Pekín, la capital, Beijing o cualquier otro, no se entienden con los cantoneses de Cantón, que es sur de China. A mí, yo tuve una experiencia mi papá era cantonés, era de Cantón, lindando el límite con Hong Kong, bien al sur. Viste que Hong Kong es una isla, está al sur de China. Ahora, desde el 78 que la devolvieron, es China. Les guste o no, pero es China, a los ingleses. Entonces, en uno de mis viajes voy a Cantón y bueno, todos, viste, aquí, qué sé yo, una doctora extranjera, ¿no? Te sacan la foto, viste, me sacan la foto y la chica que me está sacando la foto dice, a ver, Yang y Sa, sí, contaba en cantonés y yo entendí todo, porque mi papá era cantonés. Y los números, eso quería decir 1, 2, 3, 4. Y en mandarín es I, San, sí, diferente. Era para reírse, 1, 2, 3. Claro, viste, para la sonrisa, para la posición. Y yo cuando la escuché por primera vez en China contar los números en cantonés, me re-emocioné, porque era como que se me venía la infancia. Pero, Bueno, hoy no entendemos a nuestros adolescentes. ¿Quién entiende a los nietos adolescentes? ¿No? Si hablan su propio idioma. yo tengo nietos españoles que tienen que traducir mi hijo. Nosotros tenemos 2 nietas en Estados Unidos y ya no las entendemos. Hablan entre ellas y no las entendemos. Claro. Porque bueno, el slang de ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, Eso quería decir algo, sí. Que es un poco la pregunta que hicieron, ¿no? Está el discurso de Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua Española, donde él decía que, bueno, que no había malas palabras, ¿no? Sino que son palabras que expresan ciertas cosas. Hay malas intenciones. Claro, puede ser. Con las buenas Pero palabras. también, digamos, hay buenas palabras que pueden ser muy malas, ¿no? Pero bueno, sí, la connotación escatológico-sexual creo que es obvio, ¿no? En lo que se llaman malas palabras. Pero forman parte de la riqueza del idioma, ¿no? El jeringoso. El lunfardo.
Paola también dice, Mariele, pero hablar y aprender otra lengua no trae consigo la inscripción intrínseca de la lengua nueva en cuestión. Apertura a otros sonidos, por ejemplo, un amigo que tenía una resistencia a aprender inglés, ¿no fue estando borracho que logró desatarlo? Yo conocí mucho en París, tuve una gran amistad con Salomón Resnick. Salomón Resnick se había formado acá en APA, después vivió en Inglaterra, vivía en París y también trabajaba en París en francés y viajaba regularmente a Venecia, donde trabajaba en italiano. Y era fascinante. Yo una vez le dije, y él lo retomó con mucho humor, le digo, Salomón, vos no hablás varios idiomas, vos hablás un solo idioma, es el idioma de Salomón Resnick. ¿Sabías que se nació en Ipswich con Rosenfeld? Claro, pero Llegó a Inglaterra y no sabía inglés. tenía el mismo acento en todos los idiomas. Vos hablás en Salomón Resnick. Perfecto. Bueno, hay gente que vos los escuchás hablar y jamás pierden el acento propio, ¿no? Sí. En cualquier idioma. En cualquier idioma. Decirle Bueno. eso a un cordobés. Si me perdonan, estamos en hora. Bueno, sí. Tenemos que dejar acá. Permítanme decirles, no sé si están de acuerdo, que es una excelente actividad que tuvimos hoy. La verdad, la disfruté muchísimo. Quedó Los grabado en felicito. Facebook, ¿no? Las presentaciones muy, muy buenas. Gracias a que nos permitió conectarnos de esta manera. La La verdad verdad, que fue muy ameno. muy, muy. Muy ameno. Bueno, si están de acuerdo, un Cerramos. aplauso para el autor y nos despedimos. En una parte escribís un ensayo, no es un ensayo. Es un científico, psicoanalítico. No sé por qué pusiste ensayo. Creo que siempre estamos